Bombo y bajo comparten un rango de frecuencias, en el cual casi siempre están peleando. Entonces, vamos a ver algunas técnicas y formas de poder trabajar eso. Bueno, muy bien. Lo primero que tenemos acá es una bata MIDI que tiene este plugin de Ujan, y lo que estoy haciendo es separar todos los canales en audio. Así que tenemos todos los canales directamente, todos los sonidos de la bata, los cuerpos, los tenemos acá en audio para poder trabajarlos directamente con compresión, ecualización, etc. Si bien el plugin tiene básicamente, para poder trabajarlo, tiene herramientas, tiene compresor, etc. ¿Por qué hago esto? Simplemente para poder hacer un tutorial que abarque un poco más a diferentes estilos, si tenés una batería orgánica, si tenés una batería moderna, etc. y la tengas que trabajar. Entonces, bombo y bajo siempre están peleando por un rango de frecuencias. ¿Por qué? Porque ambos tienen contenido grave. Entonces, vamos a escuchar acá. Si bien se distinguen bastante bien los dos, vamos a ver algunas técnicas para poder trabajarlos. Primero que nada vamos a poner un ecualizador en el bajo y vamos a escucharlo. Acá tenemos algo de información. Entonces, esto, por ejemplo, es lo primero que enseño en el curso de mezcla de la academia. Fíjate. Voy a marcar dónde están las fundamentales. Simplemente las marco. Y ahora lo que hago, me arrastro directamente el plugin al bombo. O sea, del bajo me lo copio al bombo. ¿Por qué? Porque ya tengo marcadas las fundamentales del bajo en el bombo. Me estoy ahorrando un paso. Y acá estoy viendo que el bombo tiene su fundamental acá. Entonces lo primero que tengo que hacer, primero que nada, es tomar una decisión. ¿Quién va a llevar las riendas de los graves justamente en la canción? ¿El bombo o el bajo? ¿Quién le va a dar lugar a quién justamente? Entonces, esa decisión la vas a tener que tomar de acuerdo al estilo de música que estés haciendo. No es lo mismo hacer jazz que hacer pop, por ejemplo. Entonces, siempre de acuerdo al estilo que vos tengas que trabajar. Retomando. Acá tiene como mucho más cuerpo, en lo que escuchamos, el bajo. Pero vamos a hacer así, ya que el bajo tiene más contenido acá que el bombo, que también tiene contenido ahí, pero menos, entonces vamos a aprovechar eso. Vamos a bajarle al bajo directamente acá. Y automáticamente eso ya nos está creando espacio para que empiece a destacar el bombo en ese lado. Podemos, si queremos, aumentar un poquito. Vamos a escuchar solamente bombo y bajo. Fíjate qué lindo contenido que hay acá en el bombo. Cuando le empezamos a dar mucho más. No tengas miedo de darle rosca a una ecualización. No tengas miedo. Cuando estás buscando un audio, no tengas para nada miedo. Siempre ten en cuenta que quizás, seguramente, si estás aumentando, como en este caso, 12 dB, o 15 dB, no llego a ver bien, vas a tener que quizás compensar en la salida del ecualizador o del procesador que estés utilizando en ese momento, ya sea un compresor, etc. Pero supongamos que el sonido nos gusta ahí. Podemos bajarle un poquito al máster, por ejemplo. Y lo que sí haría, quizás, limpiaría un poquito esta parte con un filtro en el bajo. Ahora, si quiero que el bombo, de acuerdo al estilo de música, sea más quiquero, podemos buscar en frecuencias más agudas. Acá, en el bajo, tenemos contenido cerca de esta zona, cerca de 80 y 125. Entonces lo que podemos hacer es quizás reducir un poquito en esta parte
y aumentar un poquito acá. Veamos cómo se escucha con toda la bata y el bajo. Bien, ahora vamos a comparar y vamos a apagar estos dos plugins. Claramente, a mí me gusta más, por lo menos con lo que escucho en estos auriculares en este momento. Pero tengo que seguir bajando un poquito más la salida del bombo, porque le estoy dando bastante rosca acá. Bien, esta técnica es clásica en ecualización, generando espacio en uno y realzándolo en el otro, y así sucesivamente. Está buenísima, te va a ayudar un montón, pero tiene un defecto, si es que lo podemos llamar defecto. ¿Qué pasa? Supongamos que viene una parte de la canción que el bombo desaparece. Justamente no hay bombo, queda un silencio, pero el bajo sigue tocando. ¿Qué va a pasar con el bajo? El bajo y la canción van a perder todo este contenido. Por lo que tendrías que prestar atención a esos detalles y automatizar, por ejemplo, este ecualizador. Entonces, supongamos que esta primer parte, vamos a sacar todos estos bombos. Supongamos que esa primera parte no tiene el bombo. Y después entra. Entonces, ¿qué va a estar pasando? Podríamos decir, che, pero si no hay bombo, ¿para qué estoy reduciendo quizás tanto? Podríamos o apagar el ecualizador, o si no, lo que se puede hacer es automatizar que se apague el ecualizador. También se puede automatizar algunos parámetros del mismo EQ. Por ejemplo, que se apague esta reducción. Hacer un bypass directamente acá. Entonces solamente tendríamos un filtro y un poquito elevado acá. Eso es otra opción. También podrías duplicarlo y hacer una ecualización distinta para cuando el bajo está solo. Entonces el primero, lo apagamos, automatizamos que se encienda, vamos a hacerlo. Vamos a añadir el bypass. Entonces, vamos a dejar que a principio esté este EQ apagado y que se prenda cuando entra el bombo. Entonces ponemos acá, en esta parte, que se encienda. Listo. Y ahí automáticamente se enciende. Cuando usas una técnica así de ecualización fija, quizás te convenga estar muy atento a la parte de automatización. Bien, ahora si no querés hacer esto, vamos a pasar a la siguiente técnica, que es justamente utilizar plugins que te permitan el sidechain. ¿Qué es esto? Vamos a poner, por ejemplo, Trackspacer 2.5. Bien, y este plugin nos permite la entrada sidechain. ¿Qué significa esto? Que el bajo va a hacer una reducción. En este caso digo el bajo. ¿Por qué? Porque puse el Trackspacer en el bajo. Donde vos pongas el Trackspacer es donde se va a generar la reducción. El sidechain. O sea, el que va a dejar lugar al otro. El bajo se va a correr para que entre el bombo. Entonces, ¿cómo hacemos esto? En Pro Tools utilizamos los buses. Simplemente vamos a elegir uno que no estemos usando, como el caso del bus 1. Y acá en la parte de envíos en el bombo, vamos a enviarlo justamente al bus 1. ¿Qué significa todo esto? Que se va a hacer una copia del bombo a la señal del bus 1 y que esa señal va a entrar al Trackspacer. Entonces cada vez que suena el bombo, entra en el Trackspacer y el bajo va a reducir. ¿En dónde? Lo bueno del Trackspacer es que nos permite trabajar en las frecuencias que queramos. Entonces, por ejemplo, fíjate que cada vez que suena el bombo, la patada, empieza a reducir ahora todo el rango de frecuencias del bajo. Vamos a hacer una cosa, voy a quitar el AP Equalizer, el ecualizador, para que justamente estén los dos más crudos, como lo teníamos en un principio, como si no hubiéramos hecho ninguna ecualización. Yo quiero que justamente reduzca en frecuencias graves, así que voy a hacer un filtro, todo esto no quiero que lo toque, no quiero que lo deje tal cual está. Y vamos a hacer un filtro pequeñito, por ejemplo, no, acá vamos a dejarlo que lo reduzca todo, pero el tema es esto, ¿cuánto vamos a reducir? Fíjate la diferencia si ponemos al 100. No está mal igual, ¿no? Pero baila muchísimo, pierde mucho contenido de graves. Pero está bailando ya un montón. Yo lo trabajaría de esta manera.
Habíamos visto en el otro analizador que había buenos fundamentales en 120 y pico y que el bombo no estaba afectando tanto en eso. Entonces podríamos trabajar quizás desde 100 para abajo. Esta técnica está buenísima. ¿Por qué? Es muy dinámica, le da mucha vida y movimiento. Entonces, supongamos que volvemos al mismo ejemplo anterior, que no tenemos un bombo que está sonando. Entonces, como en esta parte que habíamos eliminado el bombo del principio, ¿qué va a pasar? No va a pasar nada, el bajo va a seguir justamente con todo su rango de frecuencias. Y cuando entra el bombo, ahí sí el bajo se empieza a mover. Entonces esto nos ahorraría, vamos a decirle ahorraría, ¿sí?, una automatización, por ejemplo. Igual es muy recomendable que automatices tus mezclas para darle vida y movimiento. Todo esto lo vemos en detalle en el curso de mezcla que tiene más de 11 horas de contenido. Bien, seguimos. Te voy a mostrar otras formas de trabajar el bajo, por ejemplo, ahora. Bien, si tenés un bajo grabado por línea, por ejemplo, una línea directa, es un clásico duplicarlo. Duplicarlo o hasta triplicarlo. ¿Por qué? Porque en uno trabajarías la señal directa, en otro trabajarías una emulación con un amplificador, o lo podrías hacer un reamp, por ejemplo, y el otro lo podrías usar como con compresión paralela, o justamente rompiéndolo, etc. Así que vamos a simular eso, vamos a hacer de cuenta que esto es una línea. A ver, creo que este bajo, sí, acá está, direct. Este bajo está simulando justamente que está por línea. Entonces, vamos a aprovechar eso y lo vamos a duplicar. Bien, entonces a este vamos a ponerle bass DI, a este bass amp, y a este vamos a ponerle uno más, bass comp, paralela, por ejemplo. O saturación, llámalo como quieras. Bien, ahora tenemos tres bajos. Si yo lo reproduzco así como está, va a sonar fuertísimo, porque los tres están exactamente iguales en contenido. Entonces, voy a quitar el track spacer de acá, y voy a quitar el track spacer de acá, y también voy a quitar el track spacer de acá, porque quiero que veamos el bajo más que nada. En este vamos a poner un ampeg, por ejemplo. Entonces, en este ampli vamos a escucharlo solo. Vamos a sacar el ampeg, que es como la señal más de línea. Lo vamos a ecualizar de acuerdo a lo que necesites en tu canción. Vamos a apagar esto y este bajo y vamos a escucharlo con la bata. Supongamos que nos gusta ahí. Perfecto. Y al tercero le vamos a poner, puedes trabajar con un compresor y aplastarlo, hacer una compresión paralela, puedes usar saturación, por ejemplo. Así que, a ver el Devil Lock. Bien, y ahora vamos a sumar justamente los dos bajos. Este le da ese crunch, esa parte de aguditos que el otro no está teniendo. Y vamos a sumar la línea. Entonces ahora estaríamos mezclando entre los sonidos que más nos gusten de acuerdo al estilo y la canción que tengamos que trabajar. Esto es ideal, por ejemplo, rutearlo a un nuevo canal o un bus y trabajar directamente el track spacer ahí. Por ejemplo, vamos a hacerlo. Entonces, todo esto salimos a una pista nueva. Vamos a ponerle bajos. Entrada auxiliar. Perfecto. Entonces, todos los bajos, estos tres, en vez de ir al máster, pasan por acá. Y acá le podemos poner el track spacer. Entonces, trabajamos el track spacer en un solo lugar porque estos tres arman un bajo en realidad. No es que son tres bajos. Armarían el sonido de un bajo. Esto quizás con un plugin, quizás no lo necesitas hacer tan así. Pero estoy mostrándote una alternativa que lo podés hacer con plugins, de acuerdo a lo que estés buscando. Pero también es un clásico hacerlo cuando grabás un bajo real. Entonces vamos al bus 1, ponemos.
y habilitamos la batería. Ahora controlo mi audio final de bajos simplemente con un fader, porque estoy en un grupo. Eso es otra técnica excelente cuando estás moldeando. Si vas a moldear tu sonido de bajo para que entre con el bombo, es recomendable que primero analices si vas a duplicar, triplicar, etcétera, el bajo. ¿Por qué? Porque quizás vos te matás haciendo el trabajo en un canal de bajo y después duplicar si tenés que volver a trabajarlo. Entonces, una vez que vos encontrás el sonido del bajo, supongamos que es en el caso este de 3 canales, trabajás directamente en el bus de los bajos. A menos de que tengas una parte especial de la canción que necesita otro tratamiento, etc. Siempre, obviamente, puede pasar. La parte de tipo compresión paralela y eso, la verdad que suma mucho en lo que son los graves, en lo que es una batería completa, por ejemplo. Lo puedes hacer en el bus también, en el grupo de baterías. Si querés que hagamos un video sobre compresión paralela, déjame en los comentarios. Y ya que estamos, metete en el grupo de Facebook de StereoLoop. Te lo voy a dejar acá abajo, que es la comunidad para intercambiar, donde ponemos plugins, charlamos, etcétera. Debatimos algunas cosas. Bien, te voy a pasar otra técnica que puedes utilizar para saber si estás trabajando bien. Porque, ¿qué pasa? Podemos tener el problema de que no tenemos los monitores de audio adecuados para trabajar el low end de manera adecuada. Los auriculares no tienen una respuesta increíble para poder trabajarlo, etc. Y estate atento porque se viene pronto un ebook con toda la data de auriculares. Seguinos en Instagram para enterarte cuándo sale. Entonces, lo que puedes hacer justamente, quizás si no tenés los auriculares adecuados, la sala con el tratamiento adecuado, los monitores adecuados para que reproduzcan bien los graves, o los tenés que poner a X volumen, simplemente puedes poner un ecualizador en el master. Vamos a hacerlo. Vamos a poner uno de Pro Tools simple. Y vamos a hacer un filtro tipo low pass. Bien, entonces, ¿qué es lo que vas a hacer acá? ¿Por qué vas a poner un filtro en esta parte? Simplemente lo que vamos a hacer es... cuando filtremos, vamos a hacer un filtro hasta más o menos 200, 150 Hz aproximadamente. Y vamos a escuchar para ver si se entiende bombo y bajo. Si se entiende tu bombo y tu bajo de tu canción, venís por muy buen camino. Si no se entiende y es una pelota así, y bueno, vas a tener que revisarlo. Entonces vamos a hacerlo con este ejemplo. Bueno, en este caso, fíjate que el bajo es el más predominante. Ahora, el bombo, si bien se escucha, pero se escucha como bien low, muy abajo, nosotros podemos tomar distintas decisiones de acuerdo al haber escuchado esto. Bien, perfecto. Por ejemplo, lo que hicimos ahí, simplemente subimos en estas frecuencias, que estamos cerca de los 80 y pico, que suele haber, es un clásico que ande por ahí el bombo. Pero ¿qué pasa? Yo había sacado ya el AP Equalizer de los bajos. Entonces lo estamos trabajando directamente con el Track Spacer. O sea que se está reduciendo justamente cada vez que suena el bombo ahí. Fíjate que como que respira más justamente cuando activo el Track Spacer en la patada.
como que cobra vida justamente, como que tiene movimiento. A mí me encanta justamente usar estas técnicas ya que las tenemos hoy en día, tipo sidechain, etc. Si no tenés el Trackspacer, podés usar el TDR Nova, que es completamente gratuito, y simplemente tenés que elegir acá la opción External Sidechain. Eso significa que lo que venga de afuera, o sea que el bus 1 en este caso, es el que va a activar justamente la parte de sidechain. Y tenés que habilitar acá el threshold, el umbral, y empezar a trabajarlo. Eso es una alternativa gratuita en el caso de que no tengas el Trackspacer. Obviamente otra de las cosas que se puede hacer es la compresión. Déjame en los comentarios si querés que hagamos un video justamente sobre compresión de bombos y bajos. Recordá unirte al grupo de la comunidad en Facebook, te lo voy a dejar acá abajo. Si querés estar más atento a lo que damos, etc., seguinos en Instagram y suscríbete al canal. Así que nos vemos en el siguiente. ¡Chao!